Bueno, pues yo creo que arrancamos ya, mientras damos margen a que el resto se vaya conectando. Buenos días, muchas gracias a todos por conectaros. Veo muchas caras conocidas y nombres apuntados, pero bueno, en cualquier caso, para los que no me conocéis, soy Rocío Avalo. Y en primer lugar, quería agradeceros a todos los que habéis sacado un hueco para apuntaros e inscribiros en estas, no sé si semanas o meses, ¿no? Desde que inició toda la crisis en las que vamos de reunión en reunión y a veces cuesta sacar este tiempo. Así que muchas gracias por conectaros. Hace más o menos por estas fechas, ya 3 años, que desde FinReg y analistas financieros internacionales decidimos constituir a FinCompliance, una entidad especializada en dar apoyo a las entidades financieras en el área de cumplimiento normativo, ya sea con modelos de externalización completa o bien en apoyo en distintas ramas o materias, como puede ser prevención de blanqueo de capitales, abuso de mercado, pues, control de la red comercial, implementación de los procesos MiFID. Y, y en estos 3 años, la verdad, que hemos tenido nosotros y vosotros también, ¿no? Que la mayoría sois de los departamentos de compliance, pues hemos tenido mucho trabajo, muchos cambios, muchas novedades que afrontar. En estos 3 años hemos tenido que implementar MiFID II, que ha llegado el Reglamento General de Protección de Datos, la transposición también de la Directiva de Seguros, de IDD. Hemos sufrido y seguimos sufriendo la crisis del COVID con todas las medidas por supuesto, de teletrabajo y otros temas, ¿no? Y precisamente el objetivo de estas segundas jornadas sobre cumplimiento normativo es tratar algunos de los temas que consideramos más relevantes y de los que vamos a tener que afrontar este 2021, todas las áreas de compliance. Vamos a arrancar estas jornadas con una charla sobre las principales iniciativas regulatorias y las tendencias. Y luego en las distintas charlas que podéis ver en la invitación y tenéis los horarios, vamos a hacer monográficos de diferentes temas, ¿no? Pues capital riesgo, seguros, banca, medidas de seguridad de la información, o sea, todas las inversiones, todo el tema de ESG, ¿no? de finanzas sostenibles. Y, y yo creo que, bueno, pues casi sin más dilación, comenzamos, si os parece. Vamos a participar, vamos a poner los temas principales en común. José María Olivares, socio de FinReg y experto en regulación financiera, y yo misma. Y si os parece, hablamos nosotros, os contamos y dejamos los últimos 10-15 minutos para un turno de preguntas, si las hubiera, y de debate por vuestra parte. Y bueno, pues en cualquier caso, de nuevo, agradeceros la asistencia y también que nos habéis acompañado muchos de vosotros, ¿no? como clientes en estos 3 años desde que nosotros iniciamos nuestra andadura. Pues iremos repasando, estas no son todas, ni mucho menos, como os he dicho, son muchos cambios normativos los que hemos visto, pero bueno, queríamos destacar estas iniciativas y propuestas, tanto por el impacto que pudieran tener en las entidades, en las distintas entidades, como la importancia que le está dando CNMV CNMV y Banco de España a estos temas, ¿no? A los supervisores nacionales. En primer lugar, queríamos mencionar la guía técnica, bueno, propuesta todavía, porque CNMV no la ha publicado aún, sobre la designación como asesores de ICES de personas o entidades no registradas. ¿Vale? En principio, las previsiones es que se publique antes de que finalice el año y, bueno, prevemos que sea diciembre, porque ya sabéis que la comisión es muy activa, ¿no? En estos últimos meses del año, sacando toda la normativa. Sabéis que CNMV siempre ha permitido que personas no profesionales aparecieran como asesores, sobre todo en CES y en SICAPs,
siempre y cuando estas personas prestarán este servicio de forma pues puntual, ocasional y no profesional, ¿no? Y de forma en exclusiva, ¿no? Que no apareciera el mismo asesor en muchas SICAVs de distintas gestoras. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un importante aumento, ¿no?, del número de asesores no habilitados, y esto ha conllevado pues a la necesidad de implementar una guía que recoja pues todos los requisitos que deben cumplir los asesores para poder ser designados como tal, ¿no? En concreto está previsto que la guía técnica exija un análisis, exija a todas las entidades que quieran nombrar a estos asesores un análisis previo documentado, tanto de la honorabilidad, de la cualificación, la capacidad técnica y la suficiencia de medios de este asesor, ¿no? Asemejando el trámite a lo que ya se venía pidiendo, por ejemplo, para los agentes, ¿no? Pues un cuestionario de honorabilidad como el que tienen que presentar los consejeros cuando se está constituyendo las gestoras o las empresas de servicios de inversión. Esta relación tiene que obligatoriamente estar formalizada mediante un escrito, o sea, mediante un contrato escrito, donde se regulan las obligaciones y deberes de cada una de las partes. Como os decía, el asesoramiento tiene que prestarse en exclusiva para una única IC o compartimento de una IC, o como mucho para varias ICs siempre de la misma gestora que tengan una vocación similar o complementaria. Si ese asesor es adecuado para hacer recomendaciones en el ámbito de la renta fija, por ejemplo, pues no tiene ningún sentido que lo sea para otro tipo de vehículos, de hedge fund o incluso de renta variable, ¿no? Y tiene que ser de forma no profesional. Es decir, este servicio no puede ser la fuente principal de los ingresos para el asesor. Las gestoras tendrán que establecer medidas y procedimientos para gestionar los posibles conflictos de interés que se produjeran, y el asesor debe estar siempre sometido al reglamento interno de la gestora. Entonces, habrá que incluir también esta actividad en los procedimientos de operaciones vinculadas, y en la parte que nos afecta a nosotros, los departamentos de compliance, deberemos establecer procedimientos de control para la actividad también del asesor, no puede quedar fuera del ámbito de control de la gestora. Y para facilitar la designación, la CNMV publicará en su web modelos normalizados para poder inscribirlos y aceptarlos, ¿no? Bueno, es una guía muy sencillita, pero que sepáis que hay que tener en mente para hacer los trámites correctamente. A continuación comentaremos también otro proyecto previsto para este año 2020, es la circular de la CNMV sobre publicidad de los productos y servicios de inversión. No es totalmente nuevo, como ya sabéis, ya una orden del 2010 en el que se regulaba, ¿no?, el control de la publicidad de los servicios y productos de inversión, pero se detallan y se amplía alguno de los contenidos que en ella se recogían. Esto entrará en vigor a los 3 meses de la publicación en el BOE, o sea que prevemos que, bueno, de aquí al primer trimestre del 2020 tendrá que estar ya en vigor. Los principales cambios que introduce esta circular, pues dentro del ámbito de aplicación subjetivo, ya aquí antes la orden del 2010 enumeraba que toda aquella actividad publicitaria dirigida sobre los productos de servicios de inversión o las actividades de inversión que hacían las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades gestoras de ICES, tenían que estar sujetas a este contenido. Ahora se ha modificado para incluir expresamente a las plataformas de financiación participativa, no estaban recogidas. Dentro de la definición de actividad publicitaria excluyen expresamente todo el contenido informativo que las entidades deben entregar a los clientes, todo lo que llamamos información precontractual. Esto obviamente no es actividad publicitaria porque es contenido necesario para que el cliente pueda adoptar o tomar las decisiones de inversión correctamente, ¿no? Se detalla, se especifican todos los criterios sobre el contenido y el formato de los mensajes que tiene, de los mensajes publicitarios. Ya sabéis que
el principio fundamental que subyace aquí es que toda la publicidad tiene que facilitarse de una forma clara, no engañosa, con un lenguaje sencillo, advirtiéndole correctamente a los clientes que se trata de publicidad, ¿vale? No vale publicidad subliminal en estos casos. La anterior orden, la orden del 2010, ya especificaba que todas las entidades que realizaban actividad publicitaria debían contar con una política de comunicación comercial. ¿Vale? Pues en esta circular se detalla expresamente los apartados que deben tener, desde la descripción de la actividad publicitaria que se va a llevar a cabo hasta los responsables de la revisión y del control de todos los mensajes publicitarios. También permite la posibilidad de que las entidades se puedan adherir al sistema de autorregulación y, por tanto, contar con un proveedor, con un tercero que le validen todos los mensajes que puedan salir para que sean acordes a toda la normativa y a la coherencia, ¿no?, de todas las entidades. Y también hay que definir en la política, como ya es habitual en todas las que describimos, cuál es el papel del Consejo de Administración y de alta dirección en este sentido. Ya sabéis que cada vez se le ha otorgado mayor responsabilidad a la alta dirección y aquí no iba a ser menos. Se incorpora la obligación expresa de llevar un registro de todas las actividades publicitarias y se detallan los campos mínimos. Tiene que estar como mínimo 5 años. Esta era una obligación que ya con MiFID II se había puesto de manifiesto, pero no estaba recogida en la orden, entonces se introduce expresamente en la circular. Dentro del registro de la actividad publicitaria se tiene que llevar por años naturales, dividido en campañas publicitarias por años naturales y con el orden correlativo, como si fueran facturas, para llevar un mejor control. Y entre los campos, pues la fecha del inicio y el cierre de la campaña publicitaria, el ámbito territorial donde se ha dirigido, el público objetivo, toda la relación de los medios y creados y canales para su difusión, ¿vale? Así como conservar cada una de las piezas, folletos, cuñas publicitarias en radio o en televisión que pudiera ser, ¿no? Y el control que se ha hecho. Vale, entonces, como os decía, no es una novedad, no es una normativa que regula un tema completamente novedoso, sino que amplía, ¿no? Y permite saber con más detalle cómo debemos hacer el control de la publicidad, ¿no? Que esto es parte si no lo tenemos en nuestros planes de trabajo, es parte de las funciones del Departamento de Compliance. Quizá bueno, aquí, si me permitís, voy a consumir unos minutos más que en el resto de apartados, porque esta sí que tiene un mayor impacto en el mundo de las empresas de servicios de inversión. Hay hablamos de las iniciativas IFR, por sus siglas en inglés, son las directivas de régimen prudencial de las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, ¿no? Fueron publicadas la directiva fue publicada el 5 de diciembre del 2019. Sin embargo, no entrará o no será aplicable hasta el 26 de junio de 2020, ¿vale? Pero en este periodo, en estos meses que nos quedan, es necesario llevar a cabo una serie de acciones para saber exactamente qué impactos, ¿no? Como fechas claves también destacamos que habrá un periodo de transición de 5 años, ¿vale? Para aquellas ESIs cuyo el impacto del cambio del régimen prudencial de las ESIs sea mayor, sea el doble, ¿no?, en comparación con los requisitos de recursos propios que hasta ahora estaban sujetos por el Reglamento 575/2013. Y entonces durante los primeros 5 años te limitan eso para que el cambio de un régimen a otro no tenga demasiado impacto. En todo caso, deciros que todavía está pendiente de publicar por parte de la Comisión todas las normas técnicas donde aclararán exactamente el reporting, el cálculo y toda la taxonomía y especificaciones técnicas para reportar. En principio,
La EBA deberá remitirle a la Comisión Europea antes del 26 de diciembre del 2020 estas normas técnicas, pero de momento todavía no están publicadas. ¿A quién le aplica? Sabéis que hasta ahora el reglamento 575/2013 deja fuera, dependiendo de las actividades que tengan, del programa de actividades que tengan a las ESIs, dejan fuera las más sencillas, ¿no? Las que conocíamos siempre o las que nos referimos con las que tienen un programa de actividades simplificado. Bueno, pues el régimen prudencial que regula este nuevo reglamento aplica a todas. De hecho, como sabéis, la principal crítica que había en el sector es que el reglamento del 2013 estaba adaptado precisamente a toda la normativa y a las actividades que desarrollaban las entidades de crédito. Pero también a las ESIs, cuando sus actividades pues obviamente no son las mismas y distan mucho de parecerse, porque al final todo el tema de Solvencia II, todo lo que está regulado en Basilea II y III, que está regulado en el reglamento del 2013, incide muchísimo en la concesión de préstamos, en mantener los depósitos de clientes, y esto no es una actividad que lleven a cabo las ESIs, ¿no? Entonces, lo que era necesario era adaptarlo, era o bien diferenciar y separar o sacar un régimen de solvencia específico para las ESIs. Y este es el objetivo principal de este reglamento, ¿vale? Entonces, a partir de ahora estarían todas las ESIs sujetas, pero es verdad que depende del tamaño y el volumen de las actividades de cada una de ellas. En este sentido, la norma, el reglamento va a prever 3 clases o categorías distintas de ESIs. La 1, que son las ESIs que se consideran sistémicas y más complejas, la clase 2 para las medianas y la clase 3 las de menor tamaño. Pero ojo con lo de menor tamaño, porque el reglamento, su considerando 17, establece que serán ESIs de menor tamaño o ESIs pequeñas, aquellas que no negocian por cuenta propia, que no van a tener activos ni fondos de clientes bajo su control, que el patrimonio gestionado o asesorado sea inferior a 1.200 millones de euros, que el volumen de órdenes tramitadas en el servicio de recepción y transmisión de órdenes sea inferior a 100 millones de euros al día, si hablamos de operaciones de contado, y 1.000 millones si estamos hablando de derivados, que tengan un balance inferior a 100 millones de euros, incluidas las partidas fuera de balance, y que sus ingresos brutos anuales no superen los 30 millones de euros. Entonces, como veis, esta definición de ESI pequeña va a recoger casi prácticamente la totalidad de empresas de servicios de inversión registradas actualmente en España, ¿no? Entonces, es importante que todas las entidades ahora evalúen, ¿no?, qué tipo de ESI serían y qué tipo de obligaciones tendrían, ¿no? Entonces, al final, con este reglamento subyacen más implicaciones, ¿no? Por un lado, que las empresas más grandes que sí operan por cuenta propia, que están autorizadas a prestar servicios de colocación sobre la base de un compromiso firme, se van a clasificar como instituciones de crédito y tendrán que obtener una licencia como tal, ¿vale? Todas las ESIs, como decíamos, incluidas las empresas de asesoramiento financiero, estarán sujetas a un nuevo régimen armonizado en materia de requerimientos prudenciales. Y, por tanto, como os decía, el primer paso que tenemos que hacer es comprobar cuál es el impacto, qué clase somos, qué tipo somos y cuál es el impacto de este reglamento. Saber si tenemos que ampliar la licencia o directamente pues, ver qué requerimientos nos aplican y ver cómo cambia, ¿no? Y si tenemos que dotarnos de un mayor capital o no. Como novedades, también cambian los ratios de solvencia. Si tenéis en mente, todos los que tenéis que hacer este cálculo, sabéis que se exigía un ratio mínimo del 8%. Bueno, cuando hablamos de capital de nivel 1 ordinario era un 4,5. Cuando añadíamos a ese capital pues el adicional, el porcentaje subía al 6,5 y en total el ratio debería ser 8%. Pues ahora ha cambiado un poco, ¿no? Os pongo aquí podéis ver los porcentajes y el objetivo fundamental es que tú tengas un capital total
igual o superior a los recursos propios que se te exigen, ¿no? A los recursos propios computables. ¿Cómo define la normativa los recursos propios computables? Pues ahora introduce un nuevo factor, ¿no? Y siempre tienen que ser, esos recursos propios exigibles, tienen que ser siempre el mayor de 3 conceptos. Uno de ellos, el 25% de los gastos fijos de estructura del ejercicio precedente. Aquí permitirme un matiz para todas las empresas que son nuevas y que se están constituyendo, que todavía no llegan a un año de actividad. Aquí en este caso tendríais que partir de los gastos fijos previstos en el plan de negocio con el que la CNMV os ha autorizado, ¿vale? El segundo de los criterios sería un capital mínimo permanente, que dependiendo de las actividades que se lleven a cabo tendrá que ser 750.000, 150.000 o 75.000. Para que se nos quede algún concepto claro, las sociedades de valores o aquellas que van a hacer negociación por cuenta propia o aseguramiento con un compromiso firme, tendrían que tener un capital mínimo de 750.000. ¿Vale? Sabéis que la normativa a este tipo de entidades les obligaba para constituirse 730.000. Supera un poquito, ¿no? Lo pone un poquito más alto. Y dentro de las empresas que no mantienen fondos de clientes ni hacen custodia, su capital mínimo ascenderá únicamente a 75.000 y deja en el apartado de 150.000 todas las ESIs intermedias, ¿no? Que no engloben, no encajen en ninguno de los otros 2 tipos. Y como último factor, hay que analizar los requisitos basados en los factores K, ¿no? Lo que hablábamos antes o que en el 2013, en el reglamento del 2013 mencionan como pues, la suma de riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Bueno, pues aquí introduce un nuevo factor que es el riesgo para los clientes, ¿vale? Que por fin esto no se tenía en cuenta hasta ahora y aquí lo introduce. Voy a mover un poco la pantalla porque no sé si con esto estáis viendo los coeficientes. Pues ahora habrá que calcular cuáles son esos factores, ¿no? Esos factores de riesgo de cliente en función del volumen de activos gestionados o asesorados, en función de los saldos transitorios que las entidades mantengan por los clientes, bien en cuentas segregadas o, como veis, si las cuentas son cuentas ómnibus y están todas juntas, los requisitos serán un poco mayores, un punto básico mayor. Se tendrá en cuenta también el volumen de activos custodiados y administrados, las órdenes de clientes intermediadas e incluso el flujo de negociación diario. Pues todo eso va sumando y va incrementando la cifra de recursos propios, que hasta ahora, pues como os decía, no se tenía en cuenta, quedaba fuera del régimen de supervisión prudencial. El riesgo de mercado y el riesgo de empresa se calculan de forma muy parecida, ¿vale? En el reglamento lo va especificando y, como os decía, estamos pendientes de las normas técnicas que publicarán, pues si dan algún detalle adicional, ¿vale? Dentro de las novedades incluyen un requisito de liquidez que tendrá que ser igual o superior a 1/3 de los gastos fijos generales. Las ESIs pequeñas, si piden autorización expresa al organismo, a la autoridad nacional competente, podrán no estar sujetas a estos requisitos. Os recuerdo que en el Real Decreto en el 217, en el reglamento de ESIs, incluía un coeficiente de liquidez del 10%. Establecía que los activos circulantes tenían que ser superiores al menos al 10% de los pasivos circulantes, ¿no? Bueno, pues aquí en principio se incrementan, ¿no? con los requerimientos. Contaros también más novedades dentro del reporting. Pues el reporting, en principio, como norma general, será trimestral, como hacíamos hasta ahora. No están todavía, insisto, definidos los plazos, excepto las empresas de servicios de inversión que se consideren pequeñas. Los requisitos que veíamos antes, que tendrán que reportar únicamente una vez al año. Y dentro del impacto sobre la política de remuneraciones, pues hay un factor que queríamos destacar, y es que será a partir de entonces, desde ahora, del 26 de junio, cuando entre en vigor,
cuando las entidades y no el regulador es el que va a poder fijar cuál es la ratio entre el componente de retribución fijo y el variable de las remuneraciones, dado que por fin aceptan o dan por hecho que los ingresos de las ESIs en forma de comisiones son, por la prestación de los servicios, pues son muy volátiles, ¿no? Y no, bueno, pues no era, no sé si justo o no se ajustaba bien a la realidad de las ESIs. Por último, y voy a ser muy breve porque le voy a ceder ya la palabra a José María, hemos incluido unas diapositivas en relación a las pruebas de resistencia de liquidez en fondos UCIT y alternativos, que realmente técnicamente no es una novedad, podríamos no haberla incluido, pero por la relevancia que le está dando CNMV y la inspección horizontal, la supervisión horizontal que está haciendo de ello, pues creíamos necesario dedicarle un par de minutos, ¿no? Como sabéis ya, tanto la circular 6/2009 como el reglamento dice, se exigía a todos los gestores de fondos, incluidos fondos de inversión alternativa, fondos de inversión cotizados, incluso pues, fondos apalancados de capital fijo, tener controles y llevar a cabo una buena gestión de la liquidez, ¿no? Tanto de los activos como de los fondos en su conjunto. Pues con el objetivo de aumentar el rigor y toda la coherencia y de las pruebas de resistencia de liquidez que ya se estaban llevando a cabo, el 16 de julio de 2020 ESMA publica en español unas directrices, ¿no?, sobre las pruebas de resistencia. El 16 de septiembre, 2 meses después, CNMV suscribe estas directrices y el 30 de septiembre entraba en vigor, ¿no? Y como os decía, pues CNMV iniciaba su inspección horizontal. Aspectos así muy destacables, muy rápido. Bueno, pues por fin determinan una frecuencia mínima para estas pruebas. Te dice que al menos tiene que ser anualmente, pero se recomienda que las pruebas de estrés, de liquidez, se llevan a cabo trimestralmente o incluso menos. Va a depender mucho del fondo. De hecho, lo que se pretende precisamente es que se adapten todas las pruebas que se estaban haciendo a la estrategia, vocación y condiciones específicas del fondo en cuestión, ¿no? Porque hasta ahora se había comprobado que, bueno, que se hacían las mismas pruebas con los mismos escenarios de estrés para todas las entidades todas las ICs que gestionaba una misma gestora, cuando la vocación inversora y las estrategias de inversión son completamente distintas, ¿no? Se desarrollan importancia que le dan a la formación que debe tener el gestor. Se insiste muchísimo en la necesidad de que tenga un conocimiento muy profundo sobre todos los riesgos y, por supuesto, el de liquidez. Que haya dentro de la política de gestión de riesgos una política específica para las pruebas de estrés, que se ajuste la frecuencia de las pruebas que se están realizando ahora lo recomendado, y que se utilicen realmente los resultados, ¿no? Porque la CNMV ha visto en esa inspección que muchas de las entidades llevaban a cabo los controles, los departamentos de control de riesgos se esmeraban, ¿no?, en hacer todas las pruebas, pero luego esos resultados pues no llegaban o al equipo gestor o ellos no los tenían en cuenta, a la alta dirección tampoco le prestaba demasiada importancia y, bueno, se ha visto, sobre todo con esta crisis nuevamente, se ha visto la necesidad de contar con unas buenas pruebas de estrés, ¿no? Y unos datos suficientemente buenos como para poder adaptar o hacer estas pruebas teniendo en cuenta escenarios históricos y también hipotéticos, ¿no? Así como el comportamiento de los inversores. Y yo, por esta parte, José María, te cedo el turno de palabra para que nos introduzcas las novedades, porque, perdona, que he ido consumiendo un poco más de los minutos que me correspondían. Fenomenal, pues muchas gracias, Rocío. Bueno, buenos días a todos. Y nada, yo voy a introduciros las cuestiones de las que voy a hablar. Voy a tratar de ser breve e iros dando las cuestiones fundamentales, ¿no? En primer lugar,
voy a hablar sobre prevención de blanqueo de capitales. En segundo lugar, sobre abuso de mercado. En tercer lugar, sobre distribución transfronteriza de UCITS. Y finalmente, voy a hacer referencia a dos cuestiones tributarias que están bastante, bueno, de moda, ¿no? Empezando con el tema de prevención de blanqueo de capitales, que bueno, que siempre es un tema clásico, ¿no? No os quería, bueno, no quiero abundar en lo que ya sabéis, ¿no? Simplemente contaros dos cosas. La quinta directiva en España, sabéis que todavía no se ha traspuesto, pero ya está en camino la transposición porque se publicó un borrador de anteproyecto de ley que modificará la ley 10/2010 para transponer la quinta directiva. Entonces, aquí querría destacar tres cuestiones. En primer lugar, se crea el registro español de titularidades reales, que aquí, bueno, la vida aparentemente será más fácil para los sujetos obligados. Es una cosa positiva, ¿no? Ese registro va a depender del Ministerio de Justicia y se alimentará con la información sobre titularidad real que ya existe pues, en el registro mercantil y en otros registros, ¿no? Como puede ser el registro de fundaciones, de asociaciones, incluso pues, la información que facilite el Consejo General del Notariado, ¿no? Es un punto importante. Y a partir de marzo del 2021, el registro español de titularidades reales estará interconectado con los registros de titularidades reales establecidos en la Unión Europea, ¿no? Este es el primer punto que querría poner de manifiesto. El segundo punto, se crean nuevos sujetos obligados. ¿Cuáles? Bueno, pues las plataformas de financiación participativa, que a día de hoy no lo son, las SOCIMI tampoco lo son técnicamente a día de hoy bajo la relación de sujetos obligados de la norma y lo van a pasar a ser las sociedades gestoras de fondos de titulización, los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual, que esto, bueno, pues es la típica cosa que los periódicos ponen muy de relieve, ¿no? Que van a pasar sujetos obligados, pero no son los únicos, ¿no? Y luego, además, también las sociedades dominantes de grupos de empresas donde existan dos o más sujetos obligados, ¿vale? Y en tercer lugar, querría poner de relieve que el borrador de anteproyecto abre la vía para que los sujetos obligados pertenecientes a una misma categoría establezcan sistemas para compartir la información necesaria para aplicar las medidas de diligencia debida, excepto en lo relativo al seguimiento continuo de la relación de negocios. Sabéis que, bueno, siempre ha habido cierto clamor, ¿no?, en la industria de que al final los sujetos obligados tienen que recabar información y documentación que otros sujetos obligados que intervienen en las transacciones ya han pedido, pues por ejemplo las entidades de crédito, ¿no? Y que al final pues está molestando al cliente pidiendo información que ya ha facilitado y además que es redundante, ¿no? Entonces, por esta vía se abre el camino para esta colaboración entre sujetos obligados, ¿vale? Que nos parece un punto importante. En segundo lugar, querría dar tres notas del plan de acción de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales. Es un tema que no debemos perder de vista porque también es importante. En primer lugar, se pretende que toda la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales en la Unión Europea pase a una única autoridad. Y esa autoridad, en principio, va a ser la Autoridad Bancaria Europea. Bueno, con el riesgo que ello conlleva de que la Autoridad Bancaria Europea le dé un sesgo bancario a su supervisión en materia de prevención de blanqueo de capitales. Y luego tenemos que pensar que hasta ahora hemos convivido con el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, con el SEBLAC, pero que por encima del SEBLAC ahora pasa a existir otra autoridad supervisora que va a ser la que marque los planes de supervisión y de inspección de las entidades, ¿vale? Hay determinados aspectos de este régimen que todavía faltan por concretar, pero nos parece un tema importante. En segundo lugar, bueno, ya se dice que se quiere armonizar al máximo determinadas cuestiones de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y parece que
se va a hacer vía reglamento comunitario de aplicación directa en todos los Estados miembros. Es algo que ya se dice en este plan de acción de la Unión Europea. Y por último, el Single Rulebook. El Single Rulebook, que sabéis que existe pues, en el ámbito bancario, en el ámbito del mercado de valores, en el ámbito de seguros, pues bueno, se va a poner en marcha también en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que nos parece un tema importante. El Single Rulebook al final consiste, por decirlo de una manera resumida, en que los criterios supervisores se publican y se publican de una manera ordenada, de tal manera que pues, cualquier interesado y, por supuesto, las entidades financieras sepan en cada momento cuáles son los criterios aplicables. ¿Vale? Dado que pues, en este ámbito pues, hay una especial, diría yo, o no sé si opacidad, ¿no? Bueno, pues, o que existe bueno, ciertos criterios públicos, pero que son criterios básicos y no todo se publica, pues nos parece un tema importante, ¿no? En segundo lugar, quería dar algunas notas del régimen de prevención de abuso de mercado. ¿Vale? El régimen de prevención de abuso de mercado, lo que querría decir es que la Autoridad de Valores Europea, la ESMA, ha publicado ya su informe final María, creo que te hemos perdido. No te oímos. José María, no se te oye, no sé si me escuchas. Bueno, el problema técnico está. A ver si entra José María de nuevo en la formación y conseguimos recuperar el sonido. ¿Hola? Disculpa. Ahora. ¿Hola, hola? Sí, José María, ya se te oye. Perdonad que estas cosas solo pasan. Se ha ido la luz de mi casa. No sé dónde me había quedado, Rocío. Bueno, pues estabas Hablando del informe de revisión de mar, eso justo. hasta ahí me habéis oído, ¿no? Vale. Sí. Fenomenal. Muy bien. Bueno, nada. En primer lugar, como decía, el mercado de contado en materia de divisas, que se estaba valorando incluirlo bajo el ámbito de aplicación del régimen de abuso de mercado, parece que por el momento ESMA no se decanta por incluirlo, ¿no? En segundo lugar, en cuanto a la información privilegiada, se quiere meter dentro de las conductas de front running, bueno, ampliar el concepto, ¿no? No solo para incluir las conductas de información privilegiada cuando el empleado recibe órdenes transmitidas por clientes, sino también en relación
a las órdenes que un empleado pueda conocer por la actividad de gestión de cuenta propia de la entidad o por su actividad de gestión de una institución de inversión colectiva, con lo cual las conductas de front-running se quieren ampliar. En tercer lugar, el tratamiento de las ICs es un tema importante. ESMA considera que las ICs admitidas a cotización o negociadas en un centro de negociación son emisores y por lo tanto quedan sujetas al ámbito de aplicación del régimen del reglamento de abuso de mercado. Entonces, a todos los gestores de ICs y a las ICs autogestionadas, pues bueno, se tienen que quedar con la idea de que esto se va a poner negro sobre blanco en la próxima revisión de MAR. Entonces, ¿qué supone? Pues supone que, por ejemplo, la sociedad gestora pues tendrá que ser la encargada de publicar la información privilegiada pues, y remitirse a la CNMV, que, por ejemplo, pues serán las encargadas, estas gestoras, de la llevanza del listado de iniciados y, en general, cumplir con todas las obligaciones que el régimen de prevención de abuso de mercado impone en la alta dirección, ¿no? Es verdad que las ICs no son emisores al uso, de tal manera que su valoración, bueno, pues depende de la valoración de los activos subyacentes y por lo tanto, pues es menos propensa a conductas de manipulación, pero no por eso, pues ESMA ha considerado que deben quedarse fuera, ¿vale? Con lo cual, las ICs admitidas a cotización o negociadas en un centro de negociación quedarán sujetas al régimen de abuso de mercado, ¿vale? En materia de prospecciones de mercado, que era otro de los grandes topics que habría la revisión de MAR, pues se considera que no debe excluirse ninguna operación del régimen de prospecciones de mercado. Porque se debatía si, dada la amplitud con la que está definida hoy el régimen de prospecciones, pues hay determinadas cosas que deben dejarse fuera. Y finalmente se considera que no se debe dejar nada fuera, ¿vale? No obstante, pues se pretende simplificar el régimen, ¿no? Tanto en el caso en el cual en la prospección finalmente no se divulga información privilegiada, como en el caso de que sí se divulgue. Es decir, sabéis que el régimen de prospecciones de mercado es un régimen sujeto a un procedimiento complejo y laborioso y lo que se pretende es dotarlo de más flexibilidad. Con lo cual, hay determinadas cuestiones que se pretenden mejorar para que sea más flexible y más fácil, ¿no? Y por último, las listas de iniciados. ESMA recuerda la importancia de la llevanza de las listas de iniciados e incluye pues, nuevas sugerencias para que se incorporen en el régimen de abuso de mercado. Yo destacaría que, bueno, se va a mantener la parte fija relativa a los iniciados permanentes, es decir, las personas que por la posición que ocupan en la entidad tienen permanente acceso a la información privilegiada, porque era algo que se debatía si mantener o no, porque en la práctica pues, hay muchas entidades que en esta parte de la lista incluyen muchísima gente, ¿no? Entonces se debatía si mantener esta parte o no, finalmente se va a mantener. Y luego, bueno, se considera que en caso de duda, los emisores y las personas que actúen en su nombre o por su cuenta, en el caso de que tengan dudas sobre si alguien ha accedido o no a información privilegiada, debe incluir a estas personas en la lista, ¿vale? Y este es el último tema que yo querría hablar de el régimen de abuso de mercado, ¿vale? Que como sabéis, pues la CNMV tiene una unidad de vigilancia de los mercados y es un tema siempre de actualidad, ¿no? En particular después del 2014, dado el régimen sancionador que existe. Vale. En materia de distribución transfronteriza, querría hablar en lo que atañe a las UCITS, porque es una norma que incorpora determinadas cuestiones relativas a los fondos de inversión alternativos, ¿vale? A los FIA, pero esto se va a tratar en una sesión posterior. Con lo cual, en lo que tiene que ver con capital riesgo, yo no me quiero meter. Lo que quiero decir del régimen de distribución transfronteriza, sabéis que existe una directiva y que el plazo de transposición de la directiva finaliza el 2 de agosto del 2021. Entonces,
fundamentalmente, la Directiva de Distribución Transfronteriza lo que pretende es eliminar restricciones a la libre circulación y la comercialización de las ICs en la Unión Europea. Porque sabéis que en la práctica la comercialización no tiene los mismos requisitos en todos los Estados miembros y el cese en la comercialización tampoco. Con lo cual, esto es un tema que lleva años en el radar y pues hay determinadas entidades que lo sufren más en carne propia o no. Entonces, lo que se pretende es ahora que de ninguna manera se exija una presencia física local ni siquiera para actuar como punto de contacto con las autoridades. Es decir, por ejemplo, sabéis que en CNMV pues, hace falta designar una entidad que actúe como representante, etcétera. Pues este tipo de cosas lo que se quieren es eliminar, ¿no? Y tampoco pues, establecer requisitos de presencia física respecto de los servicios que se prestan a los inversores, o sea, los servicios que tienen que ver pues, con el procesamiento de las órdenes, con efectuar pagos a los partícipes, con proporcionar información a los inversores, etcétera. Bueno, pues se considera que hay otros mecanismos, como pues, bueno, pues simplemente pues, la puesta a disposición por mecanismos electrónicos y de tal manera que lo mismo, no se debe exigir una presencia física local, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, Rocío. Y luego, también quería dar una pincelada sobre el cese de la comercialización de las UCITS. Esto, bueno, pues probablemente muchos de vosotros lo habréis sufrido también y puede llegar a ser bastante lata, ¿no? En particular cuando se pretenden cesar en la comercialización ICES que todavía tienen partícipes o accionistas, ¿no? Lo que se pretende regular es un régimen para que en el plazo de 45 días sea posible desregistrar y cesar la comercialización de las UCITS, ¿no? Entonces, lo que se articula es un régimen de oferta global de recompra o reembolso, sin gastos ni deducciones, que se haga llegar a todos los partícipes y que se mantenga durante 30 días. Que la intención de poner fin a la comercialización se difunda por medios públicos y que se modifiquen o cancelen los acuerdos con intermediarios, ¿vale? De tal manera que la comercialización de la IC en cuestión no pueda volver a tener lugar, ¿vale? De tal manera que, que la comunicación se hará no a la autoridad de destino, por ejemplo, en este caso, en el caso de ICES extranjeras a CNMV, sino a la autoridad de origen. Y la autoridad de origen, en el plazo de 15 días hábiles, se lo comunicará a las autoridades de acogida, ¿vale? De tal manera que pues, se pretende articular un régimen sencillo, claro y rápido para que sea posible cesar en la comercialización de UCITS, ¿vale? Porque sabéis que quien, pues oye, por inercia, porque todavía sigue teniendo partícipes o accionistas, mantiene las ICs registradas, pues esto va devengando tasas y cuotas de carácter anual al menos, ¿no? ¿Vale? Y luego, en relación con este tema, si bien yo he hablado de la Directiva de Distribución Transfronteriza, ayer precisamente ESMA puso a consulta pues una guía, unas guidelines o directrices sobre comunicaciones de carácter publicitario bajo el régimen de la directiva, ¿no? Es un documento que va a estar a consulta hasta el 8 de febrero y lo que pretende es pues establecer unas pautas sobre a los contenidos y la manera de presentar la información de tipo comercial o promocional relativa a las ICs, ¿vale? Pues todo lo que tiene que ver con poner de manifiesto los beneficios y las desventajas de la IC, rentabilidades pasadas, cómo se tiene que advertir que la comunicación tiene un carácter publicitario. Cuestiones de este tipo, que algunas hay criterios más claros, pero en otros aspectos no, pues lo que se pretende es que sea un régimen muy homogéneo en toda la Unión Europea, ¿vale? Para que la comercialización de ICs en la Unión, pues no tenga asimetrías, ¿vale? Ya paso al último tema
y no menos importante, perdonad que no me quiero comer tiempo para el debate final o las preguntas que podáis, y es el impuesto sobre las transacciones financieras. Bueno, en Finreg tenemos un equipo de fiscalistas que, bueno, que esto se lo sabe perfectamente. Yo voy a detenerme en los aspectos fundamentales, ¿vale? El impuesto sobre las transacciones financieras se ha aprobado ya, va incluido en la Ley 5/2020 y entrará en vigor el 16 de enero, es decir, 3 meses después de que se haya publicado la ley. Todavía falta el desarrollo reglamentario. Y el hecho imponible que grava es la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas, sí, 2 condiciones. Si están admitidas a negociación en un mercado regulado o equivalente y si tienen una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros. O sea que si se cumplen estos 2 requisitos, la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas está sujeta al gravamen. Y lo que es relevante es el criterio de la emisión. Es decir, la adquisición estará gravada con independencia de que se ejecute en un centro de negociación, en otro mercado, en un sistema de contratación o incluso por un internalizador sistemático. Y también es independiente de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación. En cuanto a la base imponible, será el importe de la contraprestación, excluidos los gastos de la transacción, pues, precios de las infraestructuras, comisiones de intermediación, etcétera. El contribuyente es el adquirente de los valores. El devengo es el momento de que los valores sean anotados a favor del contribuyente, ¿vale? Y el tipo es el 0,2%, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, Rocío. Entonces, siendo el contribuyente el adquirente de los valores, el sujeto pasivo es el intermediario financiero, de tal manera que pues, deberá repercutir el impuesto al adquirente, ¿vale? La declaración y el ingreso del impuesto, bueno, pues está previsto que en el caso de España, el depositario central de valores establecido en España, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, es decir, en nombre y por cuenta del intermediario financiero, haga la declaración y efectúe el ingreso de la deuda tributaria. Y en su defecto, bueno, pues la ley articula un sistema de autoliquidación. Un sistema de autoliquidación. Y se prevé también que se puedan llegar a acuerdos con otros depositarios centrales de valores que están fuera de España. Y no quería dejar de decir que hay determinadas exenciones. O sea, todo lo que tiene que ver en general con el mercado primario está exceptuado, ¿vale? El listado de exenciones es bastante extenso, ¿vale? Entonces, pone pues las operaciones de colocación, o sea, las adquisiciones que hagan los intermediarios, ¿no? En el contexto de OPVs, las adquisiciones que hagan los encargados de la estabilización de los precios, las adquisiciones para actuaciones de creación de mercado, las relativas a los proveedores de liquidez, todas estas van a estar exceptuadas, ¿vale? Y ya por último, quiero hacer un apunte relativo a las SICAV, ¿vale? Que como prevención de blanqueo de capitales es otro tema clásico de los que siempre está presente, ¿no? Hace unos días se han dado a conocer 2 actuaciones que el gobierno quiere iniciar en relación con la SICAV, ¿vale? Y que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis. En primer lugar, se ha anunciado que se quiere otorgar a la administración tributaria la facultad de que pueda comprobar si se cumple el requisito de colectividad en las ICES, ¿vale? De tal manera que puedan acceder al régimen tributario especial suyo o por el contrario vayan por el régimen normal. Aquí no se cambia el requisito de los 100 accionistas, lo que pasa es que se le dan poderes a la administración tributaria, o se le van a dar, mejor dicho, para que compruebe si efectivamente se cumple el requisito o no, ¿vale? Pero en principio todo el tema de los 100 accionistas sigue siendo una competencia de la autoridad de valores, ¿no? En este caso de DNMV, y esto no ha cambiado. Y luego, la segunda medida es que se quiere establecer una inversión mínima de 2.500 euros por accionista. ¿Vale? Entonces, esto, pues oye, si esta medida se aprueba en estos términos, pues va a afectar a todas las
bueno, o a todas no, o a la mayor parte de las ICs con forma de SICAV que existen en España, ¿no? No obstante, pues bueno, las noticias podían ser todavía peores, ¿no? Porque podía incluso, como en algún momento se anunció hace años, pues incluso exigir algún tipo de porcentaje mínimo de participación al accionista para que pudiera cualificar como uno de los 100, ¿no? Pero esto parece que no se va por este camino, simplemente se va por exigir un importe mínimo por accionista, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que hay que seguir de cerca porque va a tener un impacto, pues bueno, directo, ¿no? Nosotros aquí lo que estamos diciendo es que por lo menos se deberá articular un régimen transitorio, ¿vale? Porque esto es algo que no puede pasar de la noche a la mañana. Un régimen transitorio nos parece fundamental. Y luego también, pues bueno, sabéis que el tema de los 100 accionistas es una anomalía española y solo existe también en Portugal, y pensamos pues que aquí lo que es relevante es que las SICAV tengan carácter abierto, y el carácter abierto de este tipo de ICES pues es el que debería permitir cumplir con el requisito de colectividad, ¿no? Sin mayores requisitos, ¿no? Pero bueno, como sabéis, pues las SICAV siempre han estado en el punto de mira y parece que vuelven a estar, ¿no? Y yo por mi parte no me quiero entretener más, ¿vale? Que ya bastante tiempo me he comido. Nada, no, más bien ahora. Realmente lo he consumido yo. Pues si queréis, no sé si hay alguna pregunta, quizás es más operativo si nos la escribís por el chat y lo vemos. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por la atención. Voy a salir allá. Creo que veo mejor aquí lo del chat. Pues dejamos aquí un margen por si queréis. Podéis también preguntar por micrófono. Los tenéis silenciados, como queráis. Nos pregunta. Sí, tenemos una pregunta sobre el tema del impuesto de transacciones financieras. La pregunta es si se compra una acción española como ADR, entiendo que no aplica el impuesto. Bueno, aplicaría de la misma manera, o sea, no solo sujeta la adquisición de las acciones, o sea, la adquisición onerosa de las acciones como tal, sino también, dice la norma, dice las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por certificados de depósitos representativos de las acciones, cualquiera que sea el lugar de establecimiento de la entidad emisora de dichos valores. Con lo cual, bueno, pues lo que pueda ser asimilable a ADRs también queda dentro del alcance de este impuesto. Vale. Luego tenemos una pregunta también del impuesto, de David Ruiz. ¿Cómo afecta el impuesto a una gestora que transmite las órdenes a un intermediario financiero? ¿Quién sería el sujeto pasivo, el intermediario o la gestora? Bueno, esto es una grandísima pregunta. Yo diría, por lo que he podido leer, pero esto, pues, si quieres, David, lo comentamos con nuestros fiscalistas, para mí sería el intermediario financiero. ¿Vale? O sea, quien ejecuta la orden en el mercado. Bueno, pero habría que verlo, es una buena pregunta. De hecho, el impuesto, que como digo, bueno, la ley está pendiente todavía de desarrollo, ¿no? Pero elabora bastante en cuanto al sujeto pasivo, ¿no? Que si es el internalizador sistemático, si es el que recibe la orden, si es el que la admite, si es el que la ejecuta, ¿no? Con lo cual, es un tema que se presta bastante casuística, ¿no? Y luego, efectivamente, aunque fuera en bolsa extranjera, sí. O sea, aquí la gracia es que si el emisor es una sociedad española y la sociedad española cumple los dos requisitos que antes decía, pues aunque el mercado sea un mercado extranjero, resultaría aplicable. ¿Vale? Entonces, de hecho, por eso os contaba antes que
se pretende establecer acuerdos con los depositarios centrales de valores de otros Estados miembros y mecanismos de intercambio de información. Vale. José María, tenemos otra pregunta, no sé si la lees también, yo creo que está también cae bajo tu ámbito. Nos pregunta cómo encaja toda la normativa de protección de datos en relación con las medidas de diligencia debida de los sujetos obligados, entiendo que en PVC. Claro, bueno, sí, gracias Ana por la pregunta. Bueno, a ver, lo primero, esto es un régimen que viene en el borrador de anteproyecto de ley, es decir, que todavía tiene que salir y habrá que ver en qué términos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo prevé y que, bueno, pues quien vaya a ser responsable de este sistema lo debe comunicar al SEPLAC, bueno, y todas las entidades participantes. Entonces, para mí es algo que está por encima de protección de datos, ¿no? O sea, al final es verdad que habrá que pedir los consentimientos correspondientes a los clientes, pero tiene perfecto encaje dado que es un régimen específico y para mí el bien jurídico protegido es superior a la prevención del blanqueo de capitales. O sea, perdón, a la protección de datos. Entonces, pues lo dicho, ¿no? O sea, con las correspondientes informaciones a los clientes, pero es un sistema que cumple con protección de datos, ¿no? José María, otra de las preguntas, en este caso Pedro. Sí, lo lees, ¿no? Pedro nos pregunta si cuando hablamos de ICEs negociadas en centros de negociación, cuando hablamos de que son emisores, si se están incluyendo a las SICAPs que cotizan en el. Sí. Nada, muchas gracias Pedro por la pregunta. Sí, totalmente. Es un tema, o sea, que quedarían capturadas. De hecho, para mí incluso quedarían capturadas las SICAP a día de hoy, porque ya es una sociedad admitida a cotización, ¿vale? Y por lo tanto un emisor a los efectos del reglamento de abuso de mercado. De hecho, sabéis que uno de los principales cambios en el reglamento de abuso de mercado fue que incluyó dentro de su alcance no solo los mercados regulados, sino también los SMNs o Multi-Trading Facilities, ¿no? Es decir, el MAP es un mercado que queda dentro del régimen del reglamento de abuso de mercado. Por lo tanto, una SICAP que cotice en el MAP pues está sujeta a todo el régimen de abuso de mercado, ¿vale? A día de hoy. Vale. Tenemos otra pregunta de Isa de Cebolla que nos dice que en la prensa internacional se piensa que ESMA va a retirar reporting sobre mejor ejecución de MiFID II, ¿no? Dentro de las ESIS. ¿Qué pensamos sobre esto? Y no hemos tocado, si os fijáis, no hemos tocado ninguna de las novedades. Hay muchas, incluso un MiFID III para el año que viene, porque es verdad que tenemos un monográfico el jueves por la mañana también de 10 a 11 que impartirá Sara Gutiérrez Campiña sobre MiFID II y creo que es uno de los temas que va a tocar. Entonces, la verdad, Isabel, si no te importa, te emplazamos al jueves y Sara te contará un poco mejor todo este tema. Pero bueno, sí se habla sobre ello, o sea que estamos un poco a la espera de ver cuáles son los pasos de ESMA. Sí, y luego tampoco hemos tocado temas de capital riesgo, porque hay novedades de capital riesgo que también se tocarán en una sesión posterior. De hecho, esta tarde aprovechamos 4:30 con Jorge Ferrer, metemos nuestra publicidad. Y tenemos también, como habréis visto, pues temática también del ámbito de seguros y de finanzas sostenibles. Creo que era la última pregunta. Mira, sobre la guía de asesores. No habéis hablado del hecho de que el asesor sea del grupo, que debería quedar excluido. Pues en la parte
Claro, a ver, aquí, si el asesor es del grupo, sin perdonar porque no era imposible en este tiempo mencionar todos los temas, nos pregunta, perdonar, porque no he leído la pregunta. No hemos hablado del hecho de que el asesor sea del grupo. Si el asesor de la IC que se quiere registrar en folleto es del propio grupo, debería quedar excluido de esta circular. Sí, porque si es del propio grupo, ya es una entidad habilitada, ¿no? O autorizada para ello, con lo cual no encajaría dentro del régimen. Aquí en esta circular mencionábamos todas aquellas personas que aparecían, normalmente personas o SLs, no profesionales, de que en principio no están autorizados para prestar servicio de asesoramiento, no están regulados por CNMV. ¿Vale? Muchas gracias. No sé si Violeta, creo que es la que preguntaba. O Víctor, no sé, Díaz, perdona. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí porque ya hemos consumido incluso 10 minutos más de la convocatoria. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Cuando acabe en los próximos días os haremos llegar el vídeo, la jornada y la presentación. Cualquier duda o cualquier cosa que queráis, pues aquí estamos a vuestra disposición siempre y nada más por mi parte. Nos vemos en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.